600 millones de pentecostales. ¿Querés hacer una distinción? Bueno, ¿cómo lo distinguimos? La única congregación que crece es la pentecostal, hermano. Son los únicos que crecen. Pero hay un sentimiento de mucho, yo lo veo mucho, hay un sentimiento constante de primero demostrar la inferioridad del pentecostalismo como espiritualidad cristiana, siempre con los mismos argumentos, rebajando la espiritualidad de los pentecostales, siempre con los mismos argumentos, que es una iglesia que tiene 100 años. Bueno, la luterana tiene 500, la calvinista tiene un poco menos, los presbiterianos tienen bastante menos. ¿Y eso qué significa? Que se invalida la espiritualidad porque el nombre de pentecostalismo ocurre en 1900. ¿No se puede rastrear la experiencia pentecostal anteriormente? Esa cosa de siempre poner en inferioridad al pentecostalismo, desde una superioridad intelectual, moral, bíblica, supongamos bíblica, dos textos fuera de contexto absolutamente, ni siquiera pensados en la analogía de la fe, solamente para el detrimento de un siervo de Dios que para tener sus errores como cualquier sujeto. Y más cuando sos conocido, más propenso a equivocarte también, o a que tus equivocaciones, que en otros son aceptables, en vos sean inaceptables. Entonces, pero siempre bajándole el precio al pentecostalismo. Siempre. Es más, creo que te hiciste conocido por atacar a los falsos maestros. Y siempre al pentecostalismo, tirándole al pentecostalismo, tirándole al pentecostalismo. Entonces no es honesto eso. Y no es honesto que le critiques a Cristian Izquierdo, que como bautista hable del pentecostalismo, pero que vos le digas a los pentecostales cómo tienen que pensar. Y en el fondo, lo que intentan muchos de estos hermanos, sujetos, señores, lo que intentan es decirle al pentecostalismo lo que tiene que hacer. Y si el pentecostal, escúcheme pentecostal, escúcheme a mí en este momento. Si usted le hace caso a este señor, ustedes dejan de ser pentecostales, que es lo que él quiere. Y si ustedes dejan de ser pentecostales, el mundo evangélico está muerto. Porque la iglesia es la única iglesia que se reproduce es la pentecostal. Y tengo un programa, y los pentecostales que están acá, los que quieran saber, donde demuestro cómo el mismo Vaticano, a través de su magisterio, está estudiando este tema y está preocupado. Porque en Centroamérica y Latinoamérica, las personas que del catolicismo se están convirtiendo al pentecostalismo son, en números, 50-60% de la población católica. El mismo catolicismo romano está preocupado por la expansión del pentecostalismo. Y cómo se están convirtiendo del catolicismo al pentecostalismo de manera rapidísima. Si alguien tiene que solucionar los problemas de los pentecostales, son los mismos pentecostales. Porque si no estamos tratando a nuestros hermanos pentecostales como personas de segunda categoría, o estamos tratando a nuestros hermanos pentecostales como personas que no tienen la capacidad intelectual y espiritual para repensarse a sí mismos. Entonces, lo que vos le criticás a Cristian Izquierdo, empezá por vos. Fíjate si dejando de criticar al pentecostalismo seguís teniendo la misma audiencia, con pensamiento propio, con algo que sea tuyo, real, que sea tuyo, y no diciéndole a los demás cómo tienen que ser. Y menos al pentecostalismo, que es una denominación con 600 millones de cristianos en el mundo. Y en aumento, y en aumento, y en aumento. Lo peor que puede hacer el pentecostal es caer en manos, sentirse confundido por personas como Sebastián Céspedes, que lejos de querer edificar a la iglesia, son de tropiezo. Y en el fondo lo que buscan es ganar adeptos para sus denominaciones, porque no tienen la capacidad de ganar almas, aunque no les guste este término dualista, no tienen la capacidad propia, porque no tienen fuego, no tienen espíritu, no tienen poder. No hay poder. Duela a quien les duela, mis hermanitos. Se los dice alguien, ¿no? Que como luterano entiende que la misión sin el fuego pentecostal no tiene poder. No tiene poder. Estoy llamando una conversión al pentecostalismo de ninguna manera. Cada cual sabrá la espiritualidad que asume, a dónde lo llama el Señor. Pero ahora tirarle mugre al pentecostalismo todo el tiempo y después querer decir, no, mis hermanos pentecostales, lo que pasa es que yo estoy hablando del pentecostalismo, ¿saben cuál es? ¿Y quién te puso a vos como hermeneuta de los pentecostalismos para decir cuál es sano y cuál es no? Porque si le tenés que aplicar el mismo rigorismo bíblico, sabemos que no hay pentecostalismo sano para las categorías de pensamiento que vos admitís, como reformado, aunque se me enoje predicador positivo, que yo entiendo lo que era punto. Sabés que bajo tus categorías hermenéuticas no existe pentecostalismo sano. Hay que ponerse los pantalones y decir las cosas que uno piensa. Realmente, y bancarse la dura. Pero ahora si vos mismo decís que los pentes te odian, entonces tenés un problema, muchacho. Porque en vez de generar los frutos del espíritu, estás generando otra cosa. Y no está bueno. No está bueno. Por más que eso a vos te motive, porque hay un montón de aplaudidores, que bajo tu mismo sentimiento te aplaudan, después tenés 600 millones de pentecostales que no te pueden ver. ¿Significa que el pentecostalismo no puede ser criticado? No, no significa. Pero sé justo también entonces a las críticas. ¿Por qué no criticás, por ejemplo, a John MacArthur o a Paul Washer? ¿Cómo vive Paul Washer? ¿Cómo vive John MacArthur? ¿Cuántas propiedades tienen? ¿Cuántos campos tienen? ¿Cuántos dólares tienen en sus bancos? ¿Cómo lo hicieron ese dinero? Vendiendo libros, conferencias. Y van a decir, no, pero no lo hicieron como Maldonado que obliga a la gente. Yo no he visto a Maldonado obligar a la gente. Yo he visto que tiene una retórica y que tiene un sentido de la manipulación importante, pero la gente va libremente. Ahora, ¿cómo sabemos que estos maestros también no manipulan con sus escritos? De hecho, lo hacen. ¿Por qué con la misma vehemencia no criticas tu propia espiritualidad? Vas a ser más objetivo, porque la estás viviendo. Porque no sé si fuiste pentecostal. No tengo ni idea. Y eso yo me parece, porque si vamos a criticar a los demás por ser subjetivos, habría que ver uno si no está siendo subjetivo. Y fíjese cómo le da Gille, ¿no? Porque aparte, campeón de la mentira. Hay que ser campeón de la mentira, ¿eh? O sea, significa que el campeón es el mayor de los mentirosos. Gille Ávila fue el campeón de la mentira. Gille Ávila no se puede defender. No se puede defender. ¿Los personajes? No existen dos personajes. Tenemos a el Señor Jesucristo, que es el Dios
por sobre todas las cosas, no es que es un personaje bueno, tiene un mal concepto de lo que es Dios. Y a Satanás el que lo está poniendo a la misma altura de Dios. No sé cómo, pero bueno, es medio raro esto. Con cuidado, cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía que era tú. Claro, vieron cómo en los cuentos, por ejemplo, un demonio te va a hablar con voz siniestra. Acá estoy, yo soy Satanás. Y la palabra nos dice de que Satanás se viste como ángel de luz. Y me pidió una persona ese- de mi hogar, y me la pidió, entrégame a... Ese argumento que acaba de dar es repente. Es repente. Cuando un pente quiere cancelar a otro pente por una experiencia que tuvo, le dice guarda, porque no le conviene ese paquete, yo fui pentecostal, yo sé lo que. Cuando un pente quiere cancelar a otro pente, usa ese argumento de que Satanás también se viste de ángel de luz. O sea que fíjense, usa un argumento pente, Sebastián. Nos sorprende. Sebastián nos sorprende. ¿Ves que nos sorprende? Nos gozamos. Porque nos sorprende, Sebastián.